Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Guerra, del Departamento de Maquinaria, Subdepartamento Maestranza, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Contarles un poco de lo que se hizo con respecto a un proyecto piloto que en un principio se comenzó como algo menor, pero fue tomando relevancia a medida que las autoridades y las empresas tomaron asuntos sobre este tema. Mencionarles que el proyecto piloto consideró solamente maquinaria de construcción y se hizo a través de maquinaria propia. En este caso están todas las máquinas que se ven en la figura, y comentarles también que la participación de la maquinaria en donde tomó mayor relevancia fue por el hecho de que los proyectos públicos de toda la región metropolitana llegan más o menos al 33%. Por lo tanto, este proyecto, la idea era poder hacer un ejemplo de lo que se nos podía avecinar con la nueva normativa. El Ministerio de Obras Públicas tiene maquinaria de construcción propia de alrededor de 700 máquinas a nivel nacional. 22 de ellas están en la región metropolitana. En este caso, se van a comenzar con una implementación para poder cumplir la normativa de estas 22 máquinas que esperamos que se concrete este año. Y el resto de las maquinarias que van a estar en regiones, según cuando vaya aumentando la normativa en cuanto a su territorio. La contribución de los gases MP 2.5 en cuanto a maquinaria de construcción se puede ver en el siguiente gráfico. Esto es con fuente de GEASUR, y se mencionan ahí las maquinarias más relevantes que tienen participación en la contaminación de este material particulado. Esto es en la excavadora, que si bien es cierto 21%, junto con la retroexcavadora de 19%, cargador frontal, bulldozer y motoniveladora dentro de las máquinas más relevantes. Es por eso que se eligieron ese tipo de máquinas para poder hacer el proyecto piloto. En cuanto al proyecto, se eligieron también sistemas de DPF con participación de PureXO y Lucas Diesel, y se hicieron en estas máquinas como motoniveladora, retroexcavadora, excavadora y rodillo. Las certificaciones de cada filtro son las que se ven en el recuadro, y estas pueden ser como BERT de Suiza o como CAR, que es de Estados Unidos. El primer paso para esta implementación es la instalación de los data loggers. Nosotros en este caso no teníamos mucha idea respecto a de cómo se iba a presentar este proyecto. Y con la asesoría tanto de las empresas que nos acompañaron en este proyecto, también con los colaboradores de Medio Ambiente, Aliocha, pudimos ir viendo el paso a paso de lo que estábamos siguiendo. Y el registro es colocar estos data loggers en la salida de los gases de escape de la maquinaria para poder determinar lo que son las presiones y las temperaturas. Es importante mencionar que estos data loggers no se pueden colocar por 1 o 2 días, sino que lo que nosotros tenemos como experiencia es que por lo menos sean de 2 semanas, para ver el comportamiento real de la máquina en la cual se va a utilizar. Existe también la diferencia en que una máquina como una excavadora tenga un data logger 2 semanas, pero no quiere decir que esa misma función que cumple esa excavadora tenga que tener un filtro de igual manera que la otra que tiene otro tipo de prestación. Por ejemplo, una excavadora que está en un pozo realizando faena solamente de árido, con respecto a una excavadora que puede estar haciendo roce mecánico en los caminos de conservación que tenemos nosotros en las regiones. Por eso que no es lo mismo tener el data logger 1 o 2 días que tener las 2 semanas. La información que se rescató de los data logger es respecto a la temperatura en este caso. Se menciona en el siguiente gráfico. Esto fue bastante importante porque los data loggers también muestran la realidad de qué genera con un equipo usado el tener un filtro de DPF. Por ejemplo, en la motoniveladora, en rojo está la temperatura de 250 grados Celsius aproximadamente, sin filtro de DPF.
y alrededor de unos 237 grados Celsius con DPF. En este caso, la temperatura no es un tema porque es un trabajo constante de la máquina y con el filtro no tuvo mayor controversia. A lo mismo que con la retroexcavadora, pero sí en la excavadora. Por eso que el ejemplo anterior, que no es lo mismo que la excavadora esté trabajando en una faena de conservación de caminos con una faena de áridos. Las temperaturas, por ejemplo, sin el filtro DPF llegaron a 350 grados Celsius y con filtro DPF bajaron las temperaturas en la excavadora a 200 grados Celsius. Esto nos da como referencia de que la instalación del implemento generó una disminución de la temperatura. Es importante también mencionar que esta disminución de la temperatura puede traer consecuencias en la regeneración del filtro cuando este es pasivo. Luego de esa información, nosotros sacamos la descarga de los data logger y pudimos identificar qué filtro es el ideal para esa máquina, como se muestra en la siguiente figura. También la descarga de los data logger mostró las contrapresiones, y ahí es donde un tema bastante importante, que nos generaron quizás algunas complicaciones con la maquinaria en cuanto a su funcionamiento, ya que con los operadores estuvimos en constante conversación y ellos sentían que la contrapresión de la máquina era mayor al momento de instalar el filtro. Y esto podía generar un poco la sensibilidad de la muñeca del operador respecto a la faena que se está enfrentando. También mencionar que muchos de estos equipos son de tecnología Tier 3, y también algunos con joystick, por lo tanto la sensibilidad en la maniobra es algo elocuente. Por lo tanto, en lo que es la motoniveladora, las contrapresiones no fueron tan significativas, pero sí en la retroexcavadora. Aumentaron en todos los casos las contrapresiones con los filtros DPF. Sin embargo, ninguna de esas contrapresiones llegó al máximo de 200 milibar, que era lo que podía generar un problema en la máquina. Por lo tanto, teniendo esta información, se aprobó la instalación del filtro. Después tenemos como siguiente etapa el diseño del filtro. El filtro viene a reemplazar lo que es el silenciador del equipo usado. Esto se llama retrofit. Y el espacio que deja el silenciador no siempre es el óptimo para poder instalar el filtro, porque como mencionaba recién, todo depende de un diseño de temperatura y presiones, y eso puede generar un volumen mayor a lo que el silenciador ocupa. Por lo tanto, se tiene que hacer un diseño del filtro y luego de tener el diseño como está en la figura, ver en dónde se puede instalar. En cuanto a la máquina motoniveladora, están los gráficos de presión y temperatura, donde indica que las temperaturas del equipo no superaron los 225 grados Celsius en el 50% del tiempo que estuvo el data logger. Por lo tanto, eso nos da cabida de que un filtro sea pasivo. A diferencia de otros equipos que tuvimos que instalar filtros activos que no tenían la temperatura máxima para poder ser regenerados. Por lo tanto, había que incorporar inyección de combustible o alguna sustancia para generar la regeneración. Luego de eso, se hace la instalación del filtro en la maquinaria. Como ejemplo, siguiendo con la motoniveladora, el diseño es algo nuevo, porque es algo que no se ha hecho en otro tipo de maquinaria que es la que estamos usando. Entonces la conversación con el operador, la conversación con los prevencionistas de seguridad, la conversación que tenemos con la gente de faena, los jefes de cuadrilla, es bastante importante. Porque puede que en algunos casos, si el filtro, como se ve en la figura, tuviera que salir del chasis de la máquina, esta tendría que poder disminuir la visibilidad del operador. Por lo tanto, es un diseño que debe ser bien consensuado y esperamos que tengamos también respaldo de firmas de algunas personas que confirmen que ese filtro sirve y se pueda instalar de esa manera, para que no nos traiga consecuencias después la operatividad. Como ejemplo también el otro equipo Bulldozer, que es el equipo que vamos a exhibir hoy día en la tarde en Maestranza. El filtro cupió en el espacio físico donde estaba el silenciador.
Sin embargo, se tuvo que hacer un soporte metálico diseñado especialmente para esta máquina. El diseño de este soporte influye bastante porque la frecuencia de movilidad que tiene el motor es diferente a la que tiene el chasis. Por lo tanto, el soporte metálico debe ser adosado al motor y no conjuntamente con el chasis, o si no se nos quebraría el soporte y el filtro sufriría las consecuencias. Como experiencia que tuvimos también en Suiza, Avesco ya tiene, con la experiencia que ellos han logrado, tiene los diseños de los soportes y de los filtros para cada máquina, que eso es lo que en algún futuro nosotros esperamos llegar. ¿Por qué? Porque hacer este diseño igual nos tomó harto tiempo, tuvimos que conversar con empresas metalúrgicas para que nos entregaran la información del acero correspondiente. El filtro también generaba altas temperaturas donde podía quemar o dañar el ramal eléctrico de la máquina, por lo tanto también se considera que en esta parte el filtro pudiera tener una doble cámara o una manga de disipador de temperatura. En este caso, la máquina sufrió una contrapresión y se pudo remediar monitoreándolo constantemente con el operador y además con los data loggers que siguen, en este caso, en esta etapa del proyecto, siguen estando instalados. Los resultados en el final de este proyecto, yo solamente mencioné como ejemplo la motoniveladora y el bulldozer, pero sí estuvimos con 7 máquinas, tanto rodillo, compactador, como excavadora, pero también se nos presentó algo, la misma similitud en cuanto a los resultados. Y el resultado más impresionante que nos arrojó a nosotros, que la reducción del material particulado fue eficiente en un 99,8%. ¿Qué quiere decir? Que el filtro funciona, que los diseños funcionaron, y que esta medida de normativa e implementación se puede realizar en nuestro país. Como dato, una máquina de construcción sin el filtro DPF equivaldría a la contaminación de 650 máquinas con este filtro. O sea, ya estamos mitigando casi el parque completo de lo que es la maquinaria propia del MOB. Y la emisión de partículas, sin filtro DPF, se emitieron 1.300.000 partículas, y con el filtro DPF, 2.000 partículas por centímetro cúbico. Y esto generó la diferencia de las 650 veces de descontaminación que puede generar un filtro. Y por último, los riesgos y las soluciones. Aquí igual me quiero detener en cada punto, porque la experiencia que nos generó a nosotros este proyecto piloto tiene que ser traspasado para los países de Latinoamérica que quieran implementar también este trabajo. Y en el primer punto, las posibles contrapresiones, todos dependen del filtro. También hemos tenido en este caso algunas complicaciones y algunos errores de diseño. Por ejemplo, se instalaron algunos filtros de PF, los cuales generaron la primera semana contrapresiones muy altas. Y el operador advirtió que su máquina no estaba mecánicamente funcionando bien. Por lo tanto, lo que se hizo fue echar pie atrás, se sacó el filtro, se volvieron a instalar los data loggers y se diseñó nuevamente para poder tener un buen funcionamiento. Esto también puede deberse al tamaño del filtro o a la cantidad de perforaciones que pueda tener el filtro, la que genera que los gases de escape tengan mayor contrapresión al no tener tantas perforaciones. En el segundo punto, las piezas con distinta frecuencia de movilidad. También nos pasó que uno de los soportes se quebró por las vibraciones que tenían estos equipos, sobre todo por lo que es el rodillo compactador. Ahí es importante tener un diseño acorde a las exigencias de la máquina. En algunos otros casos, la capacitación a los operadores de esta maquinaria también es importante por el hecho de la regeneración que se pueda generar. Es importante mencionar que, por ejemplo, si hay una máquina que está trabajando de una capacidad menor a la que está diseñada, el operador tiene que estar pendiente a los LED que se colocan en el tablero para que sepa cuándo regenerar el filtro. No quiere decir que con un botón se regenere, sino que él debe aumentar las revoluciones de la máquina para lograr las temperaturas de regeneración, que quizá en la operación en la que está realizando no llega a esa temperatura. En
en cuanto al aumento de las temperaturas, como mencionaba también anteriormente, debieran colocarse accesorios para poder no quemar quizá algunas partes eléctricas de la máquina, o también pueda desarrollar mayores temperaturas a los filtros de aire o a las cosas que estén a su alrededor. Y por último, el aumento del consumo de combustible. El hecho de un mal diseño del filtro nos generó también un aumento del 30% de un consumo de combustible en una semana. Por lo tanto, en ese sentido, estaba totalmente erróneo el diseño del filtro. Luego de eso, volvimos a instalar otro filtro. Todo esto pasaron como 6 meses prácticamente, porque tuvimos que sacar filtros, poner silenciadores, volver a sacar el silenciador, poner el filtro, y luego de eso se evidenciaron con los data logger que las contrapresiones estaban ya en su normalidad y llegó a un 3% el aumento de combustible, que es algo normal. Indicar también que la experiencia fue bien enriquecedora por respecto al conjunto de personas que se conformaron, respecto a la participación de los operadores, a la participación de los jefes de conservación de la región, de las autoridades y de los técnicos que nos apoyaron en este proyecto. Por lo tanto, como conclusión general, este proyecto puede generar buenos parámetros y puede ser implementado fácilmente en maquinaria usada. Sin embargo, también está la normativa que indica que pueden incorporarse a partir del año 2022 maquinaria nueva, que sea Stage 5 o Tier 4 final, que ya vendrían con algún dispositivo para estar dentro del rango de MP 2.5. Así que los invito a que se lancen con este proyecto a los países de Latinoamérica, puedan realizarlo, no quedarse solamente con la experiencia de nosotros, sino que también realícenla ustedes, aunque sepan ya los resultados, pero eso va a valorar aún más la importancia del proyecto. Así que muchas gracias.